Para comenzar voy a presentar una pequeña introducción al contexto histórico para conocer el contexto en el que está ambientada la novela. Después las imágenes, los papeles y el concepto de la identidad femenina en contextos de guerra, en la cual vamos a diferenciar entre la identidad individual y colectiva, seguido por una breve introducción a la autora de la novela, que se llama Katarina Elliger, y finalmente voy a dedicar el tiempo al punto principal realmente, que es en el análisis de los conceptos, de la presencia de esos conceptos de memoria e identidad femenina en la novela. Aquí vemos el título original en alemán: Und tief in der Seele das Ferne, die Geschichte einer Vertreibung aus Schlesien. Bien, empezamos con el contexto histórico. La novela empieza en el año 1939 y podemos situar la novela después por el contenido y por el desarrollo a finales de la Segunda Guerra Mundial, en la cual empieza una muy gran migración de pueblos, que se dice que hasta entre 14 y 15 millones de personas se vieron obligados a abandonar sus casas. En el año 1947 ya había más de 10 millones de alemanes de territorios de Polonia, Checoslovaquia y Hungría en Alemania, de los cuales unos 2 millones murieron, ya sea durante la expulsión en la trayectoria o bien como consecuencia de ella. En los años 1980 empezó a desarrollarse un nuevo discurso de víctima, que ve que la memoria de la guerra se encuentra en un constante cambio, y ya que existe ese consenso sobre el carácter criminal, por supuesto, del régimen de los nacionalsocialistas, este discurso parte de la idea que también permite examinar los traumas de gran parte de la sociedad alemana sin, bajo ningún concepto, por supuesto, relativizar estos crímenes, sino también, dar voz a otras memorias. Lo cual en el contexto de esa novela, me parece interesante, ya que al fin y al cabo la novela está constituido por las memorias, por los recuerdos de una niña, que en aquel entonces fue una niña. Seguimos con las imágenes, los papeles y la identidad femenina, como mencioné, tanto individual como colectiva, en la guerra a través de la historia. Vemos que desde la antigüedad siempre ha habido una dicotomía entre el hombre, al quien se le atribuía los valores como la fuerza, y la mujer que estaba con su sitio, entre comillas, en casa, que fue la protegida por el hombre. De esa manera la paz a lo largo de la historia occidental fue representada como mujer. Vemos el ejemplo de la diosa Irene de Grecia, y esa dialéctica entre paz y guerra, atribuyéndole a lo femenino la paz y a lo femenino, a lo masculino, perdón, la guerra. Se ve reforzado por también las atribuciones de las actividades masculinas, que sería la guerra, el guerrero, y por el lado femenino, pues el papel de la madre, la reproducción. Pues vemos, digamos, una separación en dos polos, lo cual realmente vemos que representa, por supuesto, una visión reduccionista tanto de la paz como, por supuesto, de la división de los papeles, de los roles de género y de los sexos, ya que también vemos que, por supuesto, no implica que las mujeres de la antigüedad clásica siempre mantuviesen una posición que habría sido una posición favorable a la paz, que también, digamos, tenían su influencia en la guerra, ya
ya que no fue como con las armas, intervinieron de otras maneras, como por ejemplo de mediadoras o de reguladoras de ciertos conflictos. También era que la imagen de la guerrera, como la imagen opuesta a lo que se consideraba la mujer civilizada del mundo antiguo, ya que ésta sí formaba parte más bien de la vida de la ciudad, donde actuaba como madre procreadora, etc. Hablando de esta trayectoria histórica, sobre la división de los papeles, de los géneros, llegamos a la cuestión de realmente lo que es la identidad. Y tenemos que diferenciar aquí entre la identidad individual y la conciencia individual, por un lado, y por otro lado la identidad colectiva, la cual, sobre todo en los contextos TDR, vemos que se ve con una tendencia de homogeneizarse. Bueno, y una vez dándose cuenta de eso, permite, bueno, cuestionar esto permite realmente analizar estas jerarquías, las relaciones de poder, las desigualdades. Y bueno, en ese contexto tenemos que ver también que, y lo cual también nos sirve con la mirada hacia lo que acabo de exponer, hacia los mundos, bueno, el mundo antiguo, las sociedades antiguas, que la construcción de género siempre depende de su contexto histórico, social y cultural. Interesante también para la novela es que se observa que en situaciones de guerra a menudo se puede observar una vuelta a modelos más bien tradicionales de papeles y también de ocupaciones, de trabajo, ya, como por ejemplo el del guerrero o el de la madre. En cuestión al papel de la mujer en Alemania en el siglo XX, bueno, vamos a resaltar brevemente unos puntos clave. Después de la Primera Guerra Mundial, con el inicio de la República de Weimar, la mujer adquirió el derecho a voto, acceso a la universidad, pudo ejercer trabajos remunerados, llegó a una cierta independencia. También estaba presente en el ámbito público, como por ejemplo trabajando de diputada, y se pudo observar un rechazo en aumento del papel clásico del hogar. Con la llegada después de los nacionalsocialistas en los años 30, bueno, se ve esta época de emancipación terminada. La mujer vuelve al hogar, a las tareas y al rol de la madre, al rol de la persona que sostiene la familia y el Estado, que a la vez se ve inferior al hombre, pero de transmisora de cultura. La abreviatura KKK, Kinder, Küche, Kirche, en español niños, cocina, iglesia, resume muy bien la concepción del papel femenino y lo que era ser mujer en el Tercer Reich, y se pudo observar además una separación estricta de lo que se consideraba el mundo masculino y el mundo femenino. Bien, habiendo hecho esta mini introducción a los conceptos de papel de la mujer, bueno, continuamos aquí con la autora de la novela, Katharina Helliger,
Ella nació en el año 1929 en la ciudad del pueblo de Bauwitz, en la antigua Silesia. Y bueno, de niña, junto a su madre, ella vivió la expulsión de su ciudad y bueno, cuenta en esta novela que estoy aquí analizando este viaje, esa trayectoria, al final de la cual finalmente llega a una ciudad llamada Münster y bueno, ahí empieza a estudiar y finalmente se dedica en su vida en el oeste como, bueno, trabaja como profesora en un instituto y bueno, se dedica más tarde a, a la ciencia de temas bíblicos y también a la formación de adultos. Empezando con la novela Un tief in der Seele das Ferne, vemos que es un testimonio autobiográfico en el cual la autora mezcla recuerdos y observaciones con una perspectiva posterior de adulta, la cual aporta realmente los conocimientos necesarios, a veces las reflexiones adultas sobre los acontecimientos, una vez expuestos los pensamientos que tenía la niña Katharina Eliga en aquel entonces. En esta novela ella cuenta cómo ella percibió los años finales de la guerra, la huida, la expulsión y también el tiempo después hasta su vuelta en un viaje a Silesia que hace décadas después, en los años 80. Vemos en esta novela diferentes bloques, podríamos decir, por los cuales podremos analizar el concepto de la memoria, pero también de la identidad. Por un lado, es muy importante para el tema de la identidad que todo lo que era su confianza en el mundo y en la vida, que eso se vio derrumbada. Cito, la experiencia de los abismos humanos me marcó y me dificultó sentirme parte de algo. Ya empezando vemos que realmente se encuentra en una crisis de identificación. En relación a los papeles de hombre y mujer que podíamos observar y que hemos introducido, vemos que en su familia lo que ella narra en su novela es que su padre, bueno, ejerció de profesor, que estaba claramente en contra del régimen de los nacionalsocialistas, pero a la vez consciente de que realmente fue él, el padre de su familia, quien pudo protegerla. La madre se describe que estaba cuidando a los niños, que el padre estaba orgulloso de ella por hacerlo y las ocupaciones, el trabajo de la madre consistía en las compras, la cocina, el arreglo de la ropa, también la planificación de comida para el invierno, por ejemplo. La autora sobre estos aspectos no reflexiona en detalle, pero sí se puede observar que más adelante la niña Katharina Eliga se ve decepcionada por primera vez y se da cuenta que se hace una diferencia entre los niños y las niñas en relación a lo que pueden hacer o no pueden hacer en la sociedad. Por ejemplo, cuando ve que ella no puede convertirse en cura, ella no entiende ese hecho, pero sí lo lamenta. Perdón. Después, cuando ella se ve confrontado con las ideologías nazis, se ve que poco a poco ella se va aburriendo mucho de lo que está escuchando, que le asustan y que aunque ella dice que como a partir del año 1935 era obligatorio formar parte de las juventudes hitlerianas y otros aspectos como por ejemplo que su madre había recibido la Cruz de Bronce por haber tenido 4 hijos, todo eso lo recuerda a ella que también su madre lo vio como ridículo, sin sentido, un poco idiota que eso pasara. Ella no vio el sentido en ello. Y más en detalle sobre los recuerdos de las actividades en las juventudes, al principio ella lo recuerda
positivamente, ya que para ella eso significaba estar con otras niñas jugando, haciendo deporte, pero poco a poco cuando ella se da cuenta, cuando también crece, que está todo muy, bueno, centrado y hecho por eh, una única finalidad, la que es el régimen de los nacionalsocialistas. Ella también cuenta que está sintiendo cada vez un mayor aburrimiento y siente la falta de la libertad, la dependencia y cada vez se va alejando más. No comprende tampoco la guerra y el sentido de ella. Vemos que también ella está en el papel de observadora y está observando que cada vez más niños se están sacando desde su clase, de su pueblo, que van desapareciendo, también sus propios hermanos, mientras que a su madre y a ella se les aconseja de huir. Ella narra sus recuerdos como con sentimientos de miedo, de desconocimiento y a la vez cada vez más cuestionando también el sistema nazi. Por ejemplo, el papel del hombre que supuestamente era el protector. Se convierte también en testigo de acontecimientos históricos como por ejemplo de la marcha de un grupo de presos rusos por su pueblo. Ella ve personas muriéndose, ella ve cómo personas mueren, bueno, están asesinados en su pueblo. Ella, a partir de ahí, pues cada vez más, bueno, menos entiende la guerra y bueno, más hecha después también en falta el colegio, él está, bueno, lo que para ella era, entre comillas, la normalidad. Se siente cada vez más sola, abandonada y bueno, está siempre en ese papel de observar. Luego, durante ese trayecto que tiene con su madre en el camino de la huida, es que siente, por un lado, la pérdida del lugar que se llama hogar para ella. Ella observa la destrucción de las casas, la ocupación de casas por gente ajena. Cito, pero qué digo, hogar, los rastros del combate eran visibles donde mirabas, las calles llenas de agujeros y las casas por las que solía pasar cada día solo quedaban escombros amontonados. Los techos quemados, las chimeneas se elevan sin sentido hasta intentar rozar el cielo. Y por otro lado también empieza a percibir y tener también el miedo de las violaciones y, y también a la vez desarrolla la pregunta, la cuestión de la culpa colectiva. He sacado aquí una cita, bueno, la traducción mía, donde se ve esto muy bien. Ella está viendo un cementerio de soldados rusos y dice o piensa, ¿por qué cayeron? ¿Tenía yo que ver algo con ello? Yo era una niña de esta ciudad a la que le gustaba jugar, leer, aprender y gastar bromas. No había querido su muerte y no obstante percibí a este cementerio ruso como una acusación amenazante, como un espejo que se nos puso delante y el que se podía ver todo lo que habíamos causado, que al final yo también había marchado en las juventudes hitlerianas. Ya se ve claramente que ella también, bueno, se acusa a sí misma, ve que ella también de alguna u otra forma ha formado parte de ese sistema. Otros aspectos que resaltan y que subrayan también, por un lado, bueno, que constituyen su memoria y por otro lado son importantes para la cuestión de la identidad, es la pérdida de su infancia, que se ve, bueno, reflejado en muchos momentos diferentes. Y otros aspectos, por ejemplo, para ella, habiendo sido una niña a la que le gustaba ir a la iglesia, no solamente por lo que era la religión, sino por el estar juntos ahí con las personas. Entonces ahora se encuentra en una crisis realmente de fe. Ella está sintiendo que ha perdido su fe y se siente indefensa. A la vez también
se siente como si ella estuviera haciendo un abandono a lo que era su hogar y a lo que es su infancia. Y a través de recuerdos, ciertos olores o ambientes, ella trata de o intenta de conservar estos sitios y esta época en su memoria. Un aspecto en el que vemos también lo que era, digamos, el papel de la mujer o lo que se percibía como papel de la mujer, la observación que la misma niña Katarina Eliga tuvo sobre su madre. Ella dice, mi madre no se interesaba por la política, al menos esto parecía, pero en realidad sabía de todo. ¿No? Que por un lado, pues no era lo que estaba lo que no era lo normal, entre comillas, que la mujer estuviera discutiendo, debatiendo la política, pero sí, eso no significaba tampoco, por supuesto, que no se pudo interesar por ella, ni tener idea, ni saber sobre los acontecimientos. Porque su papel era el de estar en casa, la madre, cuidar de sus hijos. Y bueno, salto directamente a lo siguiente, en el contexto de la identidad. Ella siente cada vez más que no pertenece a ninguno de los lugares. Cito, para nosotros ya no había normalidad, no éramos parte de ellos. Las barreras emocionales, su cuidado y a menudo su rechazo eran demasiado obvias. Nos quedaba adaptarnos y molestar lo menos posible. Al final de la novela, finalmente, Eliga habla sobre la vuelta a sus raíces. Ella vuelve a la antigua Silesia décadas después, en el año 87. Ella emprende su primer viaje a la antigua Silesia en búsqueda realmente de lo que son sus raíces. Aunque durante mucho tiempo dice que había intentado de deshacerse realmente de todo lo que le recordaba de su infancia. Entonces, bueno, ahora en los años 80, casi al final de los años 80, ella vuelve a estos sitios, lo cual para ella es una vuelta a su infancia, pero se da cuenta que ese mundo ya no existe. Pero para ella aún así eso significa una vuelta también a la posibilidad de poder identificarse con algo. Y entonces esta vuelta a la antigua Silesia hace visible realmente ese problema de la identificación, ya sea de mujer o sea de persona, con lo que ella llamaba hogar y donde vive ahora. Cito, ¿a dónde pertenecía realmente? Vivo en el oeste, pero soy de ahí. Lo que tanto quería volver a ver, a lo que siempre me sentía atraído, ¿lo había redescubierto en este viaje? Bien, entonces, en resumen, volviendo a los aspectos de la identidad femenina y la memoria en la obra de Eliga, podemos ver que, por un lado, resalta y subraya la sensación de culpabilidad colectiva, la falta de posibilidades de identificación, ni individual ni en relación a su sexo o género, debido a esos constantes cambios que está viviendo en esa época. Lo que hemos visto en la introducción, que siempre están estrechamente unidos a los contextos sociales y culturales. Por parte podemos observar un retorno a valores antiguos que se atribuían a, entre comillas, el ser mujer, pero a la vez también la cuestión de estas mismas partes. Quiero terminar con una cita de Eliga. Cuando alguien me preguntaba ¿de dónde eres? Y yo decía de Silesia, a menudo la respuesta fue bueno, nosotros los alemanes hemos causado todo eso, uno tenía que pagar por ello. Yo siempre me había entendido a mí misma como la que tenía que pagar por todo lo que por todo lo que había hecho todo el mundo. Y a la vez solo se prestaba atención a la maravillosa integración que ofrecía la gente autóctona. Creo que resume un poco también la sensación de la propia Eliga,
al final, ¿ya? Y lo que acabo de decir, que realmente lo que es uno de los mayores puntos que ella puede resaltar en su memoria, en su recuerdo, la sensación de la culpabilidad colectiva y a la vez la sensación de estar por fuera de su lugar, de no pertenecer a ningún sitio. Y bueno, con esto quiero terminar mi presentación. Aquí vemos las referencias que he usado. Y nada, pues muchas gracias por la atención. Adiós.